Entonces estamos hablando de la cinética de crecimiento, como se había mencionado, ¿no? La cinética de crecimiento nos dice, pues, qué tan rápido ocurren las cosas, qué tan rápido se consumen los sustratos, se forman los productos y crecen los microorganismos. En este caso nos vamos a enfocar en el crecimiento. El crecimiento es muy importante, aunque no sea el objetivo principal del bioproceso, es muy importante para caracterizar el comportamiento del microorganismo y esto lo podemos relacionar con el consumo del sustrato, con la formación de producto. Es muy importante tomar en cuenta el crecimiento, pues para poder ligarlo con los otros, con las otras variables que nos interesan, ¿no? Que son el producto y el sustrato. Y también es muy importante, sobre todo, considerarlo cuando vamos a diseñar un proceso en continuo, ¿no? En un proceso en continuo es muy importante considerar la tasa de crecimiento de tal manera que nosotros podamos mantener las condiciones ideales para que haya cierta concentración de biomasa, cierta concentración de productos, cierta concentración de sustrato en nuestro sistema, en nuestro reactor. Entonces, esto va a ser muy importante por diferentes causas. Esta es la curva de crecimiento que ya todos conocemos. Esta curva de crecimiento formada por sus fases, ¿no? De latencia, de crecimiento exponencial, estacionaria y de muerte. Esta curva, como la hemos visto, solamente tiene esta forma si nosotros la graficamos de forma logarítmica. Por ejemplo, graficar el logaritmo de X, el logaritmo de la concentración de biomasa, contra el tiempo, o bien si utilizamos un papel semilogarítmico, vamos a tener una curva de esta forma. Si nosotros graficamos directamente la concentración de biomasa contra el tiempo, pues la forma de esta curva va a ser diferente. En particular, esta fase de crecimiento exponencial, en el caso de logaritmo de X contra tiempo, pues nos va a dar una línea recta. Entonces ponemos logaritmo natural de X contra T. Vamos a obtener una línea recta. Pero si nosotros graficamos X contra T, vamos a tener una curva exponencial. Así va a crecer, ¿no? Más. Entonces, es muy importante para interpretar esta curva que consideremos, ¿no? Las diferentes formas que adquirirían si graficamos en una escala lineal en ambos ejes, o si nosotros aplicamos un logaritmo en alguno de los dos ejes, pues vamos a tener un comportamiento muy diferente. Entonces, esta es la fase de crecimiento en un papel semilogarítmico. Digo, esta es la curva de crecimiento en un papel semilogarítmico. Y esto es lo que sucede en un cultivo en lote. Si nosotros estamos en un cultivo continuo, pues el comportamiento va a ser diferente, ¿no? Esta es la curva típica de crecimiento para un microorganismo en un cultivo en lote, graficada en un papel semilogarítmico, por ejemplo. Hablamos sobre el crecimiento exponencial, definimos aquí cómo se mide, cómo se calcula el crecimiento, la tasa de crecimiento de X sobre dt es igual a, es proporcional a la concentración de biomasa. Esto tiene este comportamiento que habíamos dicho, ¿no? Si nosotros graficamos la concentración de biomasa contra el tiempo, en la fase de crecimiento exponencial, pues esto va a ser una curva de este tipo. Entre mayor sea la concentración de biomasa, mayor será la tasa de crecimiento. Entonces, esto va a ir aumentando, pero no va a aumentar de una manera lineal, sino va a aumentar de una manera exponencial. Ya vimos en un ejemplito al principio de la unidad que si nosotros pues mantenemos el microorganismo creciendo en fase exponencial, pues esto puede llegar muy rápidamente a concentraciones muy altas, ya que se duplica la cantidad de biomasa en intervalos regulares de tiempo, ¿no? Entonces esto va a ir al doble, al doble, al doble, al doble. Entonces, esto no es posible mantenerlo durante mucho tiempo. Generalmente en un proceso en lote, esto solamente dura unos minutos, unas horas. Es imposible mantenerlo durante mucho tiempo en un reactor en lote, porque pues pasan diferentes fenómenos, ¿no? Acumulación de productos tóxicos, disminución de concentración de sustrato, falta de espacio, falta de oxígeno disuelto, etcétera.
Entonces, esto no se puede mantener durante mucho tiempo en un reactor en lote. Pero bueno, sabemos que la tasa de crecimiento depende de la concentración de biomasa y depende de una constante. Esta constante se llama tasa específica de crecimiento. También dijimos que si nosotros consideramos las siguientes condiciones iniciales, X inicial igual a X0, es la biomasa inicial, la biomasa que contiene, por ejemplo, el inóculo, y el tiempo inicial del crecimiento exponencial igual a T lag, es decir, el tiempo de retardo o el tiempo de la fase lag. Podemos integrar esta ecuación y nos da como resultado la siguiente función, ¿no? Logaritmo natural de x entre x0 es igual a mu por t menos t lag, ¿no? Entonces, podemos aquí despejar x y nos va a quedar una ecuación que nos permite calcular la concentración de biomasa en cualquier momento en el cual se encuentre en crecimiento exponencial. Y también vimos la relación que existe entre el tiempo de duplicación y esta tasa específica de crecimiento. Resolvimos varios ejemplos de cómo calcular el tiempo de duplicación y la tasa específica de crecimiento para un microorganismo que crece de manera exponencial. Aquí tenemos estos datos, ¿no?, de crecimiento exponencial, aunque a lo mejor no lo parece, aquí está en crecimiento exponencial durante todos estos datos. Esta es la forma de una curva exponencial, curva de crecimiento exponencial. Lo que tenemos que hacer para calcular el tiempo de duplicación, pues es linearizar esta curva. Para ello aplicamos un logaritmo natural, el logaritmo natural de la concentración de biomasa, y graficamos, ¿no?, logaritmo natural de x contra el tiempo, y vamos a obtener una línea recta de este tipo. Hacemos la regresión y vamos a obtener el valor de la pendiente. La pendiente en este caso es igual a 1.387 horas a la menos 1, y esta pendiente, cuando nosotros linearizamos, ¿no?, la concentración de biomasa y la graficamos contra el tiempo, van a tener una línea recta con pendiente igual a mu. Esta mu es la tasa específica de crecimiento, en este caso quedó en 1.387 horas a la menos 1. Y también vimos esta relación, ¿no?, que hay entre el tiempo de duplicación y la tasa específica de crecimiento. Tiempo de duplicación es igual al logaritmo natural de 2 entre la tasa específica de crecimiento, y en este caso nos da un resultado de 0.5 horas. Vimos también un ejemplo con estos datos que están un poquito más parecidos al comportamiento real de una bacteria o de un microorganismo. Tenemos datos de tiempo y de biomasa y tienen esta forma, una forma pues sigmoide. Entonces nosotros podemos, sabemos de antemano que esto no es crecimiento exponencial, o que no todos estos datos corresponden al crecimiento exponencial. Entonces lo que vamos a hacer para poder calcular el tiempo de duplicación es elegir solamente aquellos datos que corresponden al crecimiento exponencial. Lo primero que hacemos es graficarlos, después aplicamos la linearización, que sería aplicarle aquí el logaritmo natural. Bueno, esta es una gráfica nada más. La forma de linearizar es aquí aplicar el logaritmo natural. El logaritmo natural en Excel es igual a ln, abrimos un paréntesis, seleccionamos el dato y lo cerramos, y lo vamos a copiar esto hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar el tiempo y el logaritmo natural, lo seleccionamos, insertar datos, y vamos a ver aquí, ¿no?, que no todos corresponden a una línea recta, solamente algunos datos. Entonces, en este caso, los datos que van desde las 2 hasta las 5 horas forman parte de una línea recta. Esta línea recta, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar solamente esos datos, solamente los que forman parte de una línea recta, y esa es la manera de calcular la tasa específica de crecimiento a partir de unos datos que no son completamente de crecimiento exponencial, pero que sí incluyen esa parte de crecimiento exponencial. Entonces, sería la manera, aquí con R cuadrado, con la ecuación del gráfico. Ya saben que esto lo podemos hacer mediante una regresión completa, si así lo queremos. Calculamos ahí
En este caso, podríamos calcular, son de las 2 a las 5 horas, lo voy a marcar aquí en amarillo. Y podemos meter aquí datos, análisis de datos, regresión, seleccionamos los valores de Y, serían estos del logaritmo natural, los valores de X serían estos de tiempo, y le vamos a decir el rango de salida, y el rango de salida va a ser por acá, y ahí nos va a dar toda la regresión, ¿no? Con todos los coeficientes, con el valor de R cuadrado, etcétera. Entonces aquí la pendiente es igual a 2.10, es igual que lo que viene en este gráfico, lo que salió en el gráfico, 2.10. Entonces, la pendiente es igual, M es igual a este valor, mu, que aquí, bueno, vamos a insertar bien aquí, insertar símbolo, mu, insertar, cerrar, es igual a logaritmo natural, abrimos un paréntesis, 2, cerramos el paréntesis, entre el valor perdón, mu es igual a la pendiente, esto es en horas a la menos 1, y el tiempo de duplicación es el que es igual a logaritmo natural de 2 entre es 0.329. 0.329 horas son alrededor de 20 minutos. Pues es una tasa específica muy alta y es un tiempo de duplicación muy bajo, similar a lo que se puede obtener con algunas bacterias muy pequeñas, ¿no? Como el coli, por ejemplo. Puede tener tiempos de duplicación de 20 minutos. Entonces, esa es la manera de calcular las tasas específicas de crecimiento para este tipo de datos. ¿Cuál es el inconveniente de este método? Que solamente este modelo solamente nos describe lo que pasa en una pequeña parte del proceso. En este caso, en un reactor en lote, solamente nos describiría lo que sucede en estos datos. Entonces, ¿cómo hacemos para representar lo que pasa en el resto del cultivo? Pues tenemos que recurrir a otro tipo de modelos, ¿no? Uno de estos modelos es, bueno, antes de llegar a esto, el modelo de crecimiento exponencial también nos sirve para calcular el tiempo lag. Si nosotros consideramos esta ecuación, podemos despejar el tiempo lag de esta ecuación. Lo podemos, bueno, aquí no está completamente despejado, pero lo podemos despejar, ¿no? Logaritmo natural de x0 lo podemos mandar para acá, la mu lo podemos pasar dividiendo, el tiempo lag lo podemos pasar restando, todo lo podemos pasar restando, y podemos calcular el tiempo de lag para un cultivo microbiano utilizando este modelo de crecimiento exponencial, por ejemplo, para los datos anteriores. Cuando nosotros queremos describir todo el comportamiento, del microorganismo, toda esta curva, en forma como de una S, pues no podemos quedarnos solamente con la parte del crecimiento exponencial, ¿no? Esta no nos explica todo el comportamiento, sino solamente estos poquitos datos. Entonces nosotros creamos un modelo que nos describa todo esto, vamos a tener que recurrir a otro tipo de modelos. Estos modelos, uno de los más sencillos es el modelo logístico. El modelo logístico se parece mucho al modelo de crecimiento exponencial, solamente tiene de diferente lo que está aquí entre corchetes. Esta función es como una especie de freno. Esto que va aquí, este factor, es un factor que va de 0 a 1. Cuando Xmax es, si recuerdan la forma del crecimiento, por aquí está, la forma del crecimiento generalmente describe este tipo de figuras como una S, en donde al principio hay poquita biomasa y tarda en empezar a crecer, ¿no? Luego crece exponencialmente y luego como que disminuye su velocidad y llega a un máximo. Pues bueno, de acuerdo con el modelo logístico, el crecimiento tiende a un máximo, que es ¿no? X max.
Bueno, esto se supone que es una N, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos este modelo logístico, pues le tenemos que agregar, sabemos que dx sobre dt es igual a mu por x. ¿Qué significa esto? Que la tasa de crecimiento depende de la concentración de biomasa, pero también depende de una constante, que es esta tasa específica de crecimiento. Si nosotros graficamos esto, si nosotros calculamos la biomasa, la tasa de crecimiento, solamente utilizando la ecuación del modelo exponencial, pues ya vimos, ¿no? Que vamos a tener una línea de este tipo, en donde va subiendo, subiendo, subiendo exponencialmente la concentración de biomasa contra el tiempo. Sin embargo, sabemos que esto no sucede así en el crecimiento microbiano, ¿no? Que en una fermentación esto no va a pasar, que en la fermentación más bien el comportamiento es como eso. Entonces, para simular este crecimiento, lo que hacemos es agregar este factor. Este factor es un factor que va de 0 a 1, o de 1 a 0, mejor dicho. Cuando x es mucho menor que x max, entonces esto es un número muy pequeñito que tiende a 0. 1 menos 0 es igual a 1. Entonces, el comportamiento a bajas concentraciones de biomasa será muy parecido al del modelo de crecimiento exponencial. Pero conforme va aumentando la cantidad de biomasa y se va acercando a la concentración máxima, a esta X max, entonces esto se va a hacer cada vez más lento, más lento, más lento, ¿no? Entonces, en lugar de subir, 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 se forma como una forma de una S. Esta figura se conoce como, esta gráfica se conoce como sigmoide. Entonces, muchos microorganismos crecen de esta manera, siguen este tipo de crecimiento. Y pues bueno, cuando E1 menos, cuando X tiende a X max, cuando se acerca mucho a esta X máxima, esto tiende a 1. X max entre X max es igual a 1, y 1 menos 1 es igual a 0, ¿no? Entonces, esto significa que conforme se incrementa la concentración de biomasa, también disminuye la tasa de crecimiento, y que cuando se aproxima a X max, pues la tasa de crecimiento es 0. Entonces vamos a tener que este comportamiento se puede describir muy bien con este modelo. Esta es la forma diferencial, es decir, la forma de calcular la tasa de crecimiento. Si nosotros integramos esta ecuación, nos va a llevar a esta otra. Integrar esta ecuación es un poquito complicado, no lo vamos a hacer ahorita, pero es bastante complicado porque tenemos x aquí y tenemos x acá. Si nosotros queremos integrar, vamos a pasar de t para acá y vamos a pasar x entre 1 menos x entre x más, todo esto debajo de dx. Y esto no lo vamos a poder resolver con el formulario, ¿no? Esto vamos a tener que hacerlo por partes, y es un proceso un poquito largo y complejo. Entonces, esta es la forma integrada. No es la única, no es la única forma de integrarla, es decir, la podemos expresar de diferentes maneras. En este caso, pues bueno, esta es la que vamos a utilizar, ¿no? X es igual a X max entre 1 más X max menos X0 entre X0 por E elevado a la menos mu por T. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo podemos aplicar o cómo podemos ajustar, calcular estos parámetros. Ojo, esta función tiene 3 parámetros, que sería la tasa específica de crecimiento, que se parece a la tasa específica de crecimiento que calculamos con el modelo de crecimiento exponencial, pero no es la misma, X max y X0, ¿no? X0 es la condición inicial, la concentración inicial de biomasa. X max es la máxima concentración de biomasa que se puede alcanzar, y mu es la tasa específica de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, si tenemos este conjunto de datos, lo primero que vamos a hacer es graficarlos. Son los mismos datos del problema anterior. Vamos a pasarlo aquí a la hoja de Excel y vamos a ver cómo podemos calcular, ¿no? Cómo podemos calcular los parámetros para estos datos. Tenemos aquí tiempo y biomasa y vamos a graficarlos. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer
es primero, copiar la ecuación en su forma integral. La vamos a copiar. Estos ajustes, o lo que tenemos que hacer aquí para calcular estos parámetros, es un método de regresión no lineal. Esto sí se puede hacer a mano, se puede hacer con la calculadora, pero implica, la verdad, mucho, es muy laborioso. No es algo que vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo. Pero bueno, ahorita van a ver cómo se puede hacer en una hoja de cálculo. Vamos a hacer, a poner aquí espacio para calcular las constantes x0, xmax y mu. Entonces, vamos a proponer valores para estos. Por ejemplo, para x0, yo podría decir que es 0.05. Para xmax, yo podría decir la máxima cantidad de biomasa aquí son 163. Voy a ponerle 163. Y para mu, podemos utilizar el mismo valor que calculamos acá, ¿no? Aquí calculamos un valor de mu de 2.1. Vamos a ponerlo acá, 2.1. A ver qué tal se parece. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, poner los parámetros que vamos a calcular. Lo segundo es introducir aquí esta ecuación, una columna que diga x calculada. La x calculada la vamos a calcular con esta ecuación. Es igual a x máxima entre, abrimos un paréntesis, 1 más, abrimos otro paréntesis, abrimos un paréntesis más, x max menos x0 entre, cerramos un paréntesis, entre x0, cerramos otro paréntesis, por exp, que es como se escribe esta e en Excel, abrimos un paréntesis, menos mu por t, y cerramos un paréntesis, cerramos otro paréntesis. Entonces, aquí toda esta ecuación la metimos en esta celda. Ahora hay que fijar las constantes, que en este caso serían x0, xmax, x0 y mu. Todo esto b1, b2 y b3 van a ser constantes, entonces hay que fijarlas. Y dejamos libre solamente el tiempo. Entonces, a partir de ahí, vamos a copiar y pegar la fórmula para abajo. Y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Aquí tenemos el gráfico que habíamos hecho originalmente. Hay que ponerle los nombres a los ejes, pero ahorita por tiempo mejor no lo hacemos. Le vamos a poner aquí, seleccionar datos, y vamos a agregar una nueva serie. La nueva serie se va a llamar x calculada. Los valores de x van a ser los mismos, del tiempo de 0 a 12. Y los valores de y ahora van a ser los valores calculados. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es graficar los datos del modelo. Entonces, los datos del modelo generalmente van a ir en forma de línea continua. Entonces, vamos a ponerle aquí cambiar tipo de gráfico y le vamos a dar a escoger a esta línea, ¿no? Entonces, con esos parámetros que nosotros estamos tratando de adivinar, nos va a dar esta línea. ¿Cómo podemos hacer por mejorarla? Pues podemos modificar x0, por ejemplo. En lugar de 0.05 le puedo poner 0.01 y va a cambiar un poquito. Podemos cambiar el valor de xmax, por ejemplo, lo podemos hacer 162 y va a cambiar un poquito. Podemos cambiar el valor de mu, por ejemplo, puede ser 0.9, es muy poquito, ¿no? A lo mejor 2.5, a lo mejor es mucho. 2.05 a lo mejor está mejor, pero no le seguimos sin atinar una línea que nos describa perfectamente estos datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, aplicar un algoritmo que haga esto que estamos haciendo aquí a mano, que lo haga de manera sistemática. Lo podemos hacer, lo podemos programar, lo podemos hacer a mano y vamos a llegar a la respuesta correcta, pero eso va a ser muy laborioso.
Para evitar hacer todo esto, pues lo que podemos hacer es utilizar un algoritmo de nuestra hoja de cálculo. Vamos a ingresar aquí una nueva columna que se va a llamar x menos x calculada elevada al cuadrado. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular las diferencias o los valores del error elevados al cuadrado. Es decir, los valores de x. Perdón, vamos a poner. Esto es igual, abrimos un paréntesis, x menos x calculada, cerramos el paréntesis y nos vamos al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado las diferencias y vamos a hacer todas las diferencias elevadas al cuadrado. Las diferencias entre el valor real y el valor calculado elevadas al cuadrado. Y vamos a introducir aquí una nueva celda que nos diga la suma de los errores al cuadrado. Esto es igual a la suma, así se escribe, suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos todos estos datos, cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces, esta es la suma de los errores al cuadrado. El algoritmo que vamos a aplicar ahorita, lo que va a hacer es modificar los valores de estas tres celdas. Lo voy a poner aquí en negritas, para que no se nos olvide cuáles son las celdas. Va a modificar, va a probar con valores más bajos, valores más altos de estas tres celdas y buscando minimizar el valor de esta celda, la suma de errores al cuadrado. Entonces, estos métodos de regresión no lineal se conocen como reducción o minimización de los errores al cuadrado. Lo que vamos a hacer es un método numérico. Vamos a irnos aquí en la pestaña de datos y vamos a aplicar solver, que es una función de la hoja de cálculo. Vamos a ir aquí a establecer objetivo y vamos a escoger esta, la suma de los errores al cuadrado. Vamos a escoger minimizar, eso es lo que buscamos. Vamos a escoger cuáles celdas hay que modificar, esos tres. Es muy importante lo que elijan aquí, ¿no? Porque si se equivocan de celda, si ponen otra celda, bueno, o sea, el programa va a hacer las indicaciones que uno les dé. Entonces dice, sujeto a las siguientes restricciones, y las restricciones que yo seleccioné fue convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Qué significa? Que ninguna de estas variables me puede dar un número negativo. Y aquí hay varios algoritmos, vamos a utilizar este primero, que es el más sencillo, el GRG no lineal. Le vamos a dar resolver. Entonces, cuando le damos resolver, el programa lo que va a hacer es probar diferentes valores de x0, xmax y mu, hasta encontrar aquella combinación que nos minimice la suma de los errores al cuadrado. Entonces vamos a dar aquí en resolver. Y pues nos da, caray, se me movió la hoja. Nos da un ajuste más o menos bueno, ¿no? Aquí se ve la línea, aquí se ven los puntos, la línea más o menos describe el comportamiento de los puntos. Hay unos puntos que nos dan más arriba, unos puntos que nos dan más abajo. En particular, este punto nos da más abajo y hay 1, 2, 3, 4 puntos que nos dan más arriba, ¿no? Entonces, puede ser que este punto que nos da más abajo sea un error experimental o puede ser que sea el inicio de la fase de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues este modelo no nos describe la fase de muerte, nos describe el comportamiento hasta la fase de crecimiento estacionario. Entonces, lo que hay que hacer es eliminarlo de nuestro ajuste. ¿Cómo lo hacemos? Pues la forma más fácil es borrarla de aquí y volver a correr el análisis, ¿no? Solver, dejamos todo igualito, le damos resolver y nos va a dar una nueva respuesta. Esta nueva respuesta, pues, se va a ajustar mejor a los datos de acá arriba y va a ignorar este dato raro, ¿no? Entonces, este sería la nueva respuesta, el nuevo ajuste para calcular o para estimar los parámetros del modelo logístico de crecimiento. Entonces, este es un modelo que nos describe bien el crecimiento hasta esta fase estacionaria, siempre y cuando el crecimiento sea, ¿cómo se dice? Sea simétrico, tenga una forma simétrica esta curva. Cuando el crecimiento no es simétrico, utilizamos otro tipo de modelos,
cuando es simétrico, el modelo logístico lo describe muy bien. Este valor de X0 pues está relacionado con la concentración inicial de biomasa. Este valor de Xmax está relacionado con la máxima concentración de biomasa que se espera alcanzar. El valor de mu está muy relacionado con la tasa específica de crecimiento del modelo exponencial, pero si se fijan, numéricamente es un poquito diferente. En el caso del modelo del crecimiento exponencial, aquí nos decía que era 2.10. Ahora con el modelo logístico nos da un valor de 1.96, 1.97. Entonces es ligeramente diferente. Y la suma de errores de cuadrado, pues mucho más pequeño que las iniciales. Y aquí podemos calcular el valor de la R cuadrada, coeficiente de correlación. Para eso en Excel vamos a utilizar una función que se llama coef coeficiente punto R2. Abrimos un paréntesis y vamos a seleccionar los valores de X reales, los valores experimentales, y vamos a poner una coma y luego vamos a escoger los valores calculados, ¿no? Y esto nos va a dar una medida de qué tan bueno fue el ajuste. Entre más cercano a 1 es mejor el ajuste. Y pues bueno, aquí nos dice que el R cuadrado es de 0.999. Solamente seleccioné hasta las 11 horas porque el de las 12 horas ya no lo usé para el ajuste. Entonces, esa es la manera de calcular el coeficiente el coeficiente R cuadrado. Entonces, esta es una forma de describir el comportamiento, el crecimiento microbiano bajo ciertas restricciones, nos va a servir.